Señor presidente, señores senadores, es para referirme al proyecto de ley caratulado ratificación de la adhesión al decreto número 297 del 2020 y complementario régimen sancionatorio, creación del Fondo Extraordinario para la Emergencia Sanitaria conforme al despacho número 2 que ha emitido la Comisión de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria. Señor presidente, señor senador, el presente proyecto de ley tiene por finalidad regular las acciones que protejan la salud, la vida humana de los habitantes de la provincia de San Luis. La Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de la enfermedad infecciosa producido por el nuevo coronavirus constituía una pandemia luego de que el número de personas infectadas por el COVID-19 a nivel global ascendía a 118.554 personas y el número de muertes a 4.281, afectando de esta forma, hasta el momento de nuestra fecha, a 110 países. A nivel nacional, por medio del decreto número 260 del año 2020, de fecha 12 de marzo del año 2020, se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por ley 27.541 por el plazo de un año en virtud de la pandemia respectiva. Dentro de este marco, el presidente de los argentinos y el gobierno, en este caso el gobierno nacional, por decreto de necesidad de urgencia número 297 del año 2020, dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria. Durante la vigencia del aislamiento, las personas que deben permanecer en sus residencias naturales, absteniéndose de concurrir a su lugar de trabajo, encontrándose vedado el desplazamiento por rutas, vías y espacios públicos, salvo lo mínimo e indispensable para aprovisionamiento de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos, con el fin de prevenir la circulación del contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afección a la salud pública y a los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física. Por su parte, conforme lo expresa el Gobierno Nacional en el decreto 355 del año 2020, que prorroga el decreto antecitado, dado que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, es decir, no contamos con vacunas que prevengan el contagio del COVID-19, las medidas de aislamiento y distanciamiento social siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19. Va a recordar que el artículo 3 del mencionado DNU, es decir, el número 297 del 2020, establece que el organismo nacional competente dispondrá controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio y de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias. En el mismo sentido, la norma estableció expresamente que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el decreto como delegados del Gobierno federal, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar en ejercicio de competencias que son propias. En dicho contexto, la provincia de San Luis, mediante el decreto número 1668 de Jefatura de Gabinete de Ministros, declaró la emergencia sanitaria de la provincia de San Luis por decreto número 1819, donde se adhirió al DNU 297 de 2020 en todos sus términos. Fue así que en ejercicio de las facultades delegadas en dicha norma de emergencia y en su estrategia de mitigar a los efectos adversos producidos por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, el Poder Ejecutivo Provincial ha ideado diversas estrategias a tales fines en cumplimiento de lo que dispone la manda constitucional asumida por el artículo 13 y 57 de la Constitución Provincial. Las medidas adoptadas a nivel nacional y en particular en la provincia de San Luis permitieron contener momentáneamente la epidemia para la aparición paulatina de casos
y de menor tiempo de evolución, registrándose una disminución en la velocidad de la propagación y evitando que se verificara la saturación del sistema de salud, tal como sucedió en otros países del mundo. Si bien la prioridad a ellos resulta un dato alentador, la situación planteada es dinámica y pueden presentarse diferentes circunstancias epidemiológicas dentro del país e inclusive dentro de las distintas jurisdicciones provinciales, debiendo tenerse en cuenta de lo que sucede en el territorio nacional se enmarca en un contexto de pandemia mundial que podría provocar, si no se continúa con esta dirección, a una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes. El artículo 14 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conformes a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Y el artículo 11 de la Constitución Provincial consigna que todos los habitantes gozan de los derechos y garantías consagrados por esta Constitución de conformidad con las leyes que reglamentan razonablemente su ejercicio. Ahora bien, en el análisis de la adopción de políticas tendientes a evitar la propagación de la pandemia, son considerados derechos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. No obstante ello, estos mismos derechos pueden ser limitados por razones de orden público, seguridad, salud pública, que son cuestiones de vital preponderancia y que establece nuestra Carta Magna. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa en el artículo 12, inciso primero, que el ejercicio de los derechos por él consagrados no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas por la ley y sea necesario para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o los derechos de libertad de terceros, y que sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto. En igual sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos establece en el artículo 22, inciso tercero, que en el ejercicio de derechos a circular y residir en el Estado, consagrado en el artículo 22, inciso primero, entre otros, no puede ser restringido, en virtud de una ley, en la medida indispensable de una sociedad democrática para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad, el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás. Está así que, en otro orden de ideas, cabe aclarar que si bien la provincia adhirió a los decretos emitidos por el Gobierno Nacional y que se encuentran facultados para adoptar las acciones tendientes al cumplimiento efectivo de las normas allí dispuestas, resulta conveniente dictar la pertinente ley no solo que ratifique la adhesión y las medidas adoptadas para paliar la propagación de la pandemia, sino también que establezcan el régimen sancionatorio administrativo ante su inobservancia dentro del territorio de la provincia. Es así que el proyecto que manda el Ejecutivo dispone, voy a leer algunos artículos que me parecieron importantes que para más o menos dar una idea cabal de lo que del tratamiento de esta ley. El artículo primero dice que se ratifica la adhesión al decreto 297 del año 2020, del DNU del año 2020, 297 y complementarios efectuados por decreto provincial en el número 1819 del año 2020. En todos sus términos, encontrándose en consecuencia todas las personas que habiten en la provincia o se localicen en ella en forma temporaria bajo la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio en los términos indicados en dicho DNU y mientras el mismo se encuentre vigente, debiendo observarse las medidas allí dispuestas como las dictadas por el Poder Ejecutivo de la provincia, siendo de aplicación las excepciones previstas en el mismo y las normativas complementarias tanto a nivel nacional, provincial y en su respecto que se dicta. El artículo segundo dice que toda infracción a las disposiciones de la presente ley, su reglamentación y normas y medidas complementarias que en consecuencia dicte el Poder Ejecutivo Provincial y en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta ante la situación del coronavirus COVID-19, dará lugar a la aplicación de una sanción administrativa de multa equivalente a 100 litros de nafta especial sin plomo,
graduable, atendiendo a las particularidades en cada caso, como reincidencia y vinculación a grupos y riesgos pertenecientes a grupos de casos sospechosos de contagios y demás particularidades que establezca el Poder Ejecutivo o la reglamentación del presente. El artículo 3 dice que cuando la infracción a la prohibición de circulación se llevare a cabo mediante la utilización de un vehículo, se procederá a su secuestro preventivo, haciendo cesar de modo inmediato la conducta infractora, labrándose el acta correspondiente y dejando constancia de la persona que cometió la infracción y la retención del vehículo. Al efecto de la entrega definitiva del vehículo, el motor secuestrado del infractor deberá acreditar el pago de la multa y demás gastos que se hubieran devengado, lo que serán determinados por la autoridad de aplicación de la presente ley. Asimismo, esta ley faculta a la policía de la provincia y a los inspectores municipales a constatar y labrar las actas de infracción y retención de vehículos, debiendo informar las actas suscritas al Ministerio de Justicia, Seguridad y Gobierno y Culto de la provincia de San Luis a los efectos del registro de las infractores de la presente ley. La sanción establecida, y esto es muy importante, lo establece el artículo 5 de esta ley, dice que la sanción establecida en el artículo 2 se aplicará previo procedimiento que asegure el derecho de defensa conforme surja de la reglamentación de la presente y que garantice su desarrollo en forma no presencial, no rigiendo la suspensión de plazos dispuestas por el decreto 2021 establecido precedente. Artículo 6 dice que la resolución que imponga la sanción de la multa constituirá título ejecutivo suficiente, quedando habilitado el Poder Ejecutivo a perseguir su inmediato cobro mediante ejecución fiscal. El artículo 7 dice que las sumas percibidas en virtud de la sanción establecida en el artículo 2 deberán depositarse en una cuenta especial que determine el Poder Ejecutivo, debiendo destinarse el producido de las mismas a todas las acciones necesarias para la atención de los efectos de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19 y en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno de la provincia, el que será distribuido conforme a las pautas establecidas en la Ley Romano 12-351-2004. Esto ahí estamos hablando que es el fondo coparticipable que tienen que tener todos los municipios. Es decir, que se estaría creando un fondo que en definitiva todo lo que es producido en el fondo que se hace a través del recaudo de las multas que se apliquen van a ser distribuidos equitativamente entre todos los municipios de la provincia. A los fines del artículo anterior, crearse el Fondo Extraordinario para la Emergencia Sanitaria, destinando exclusivamente a la mitigación de los efectos de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto 1668, el que tendrá vigencia mientras dure la misma, facultándose al Poder Ejecutivo a disponer su prolongación en el tiempo de conformidad con el mérito que realice el Estado en la situación que se justifique. Artículo 9. A los fines de su correcta implementación, facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a determinar la autoridad de aplicación de la presente ley. Básicamente, y así sintéticamente, sin haber leído todo el articulado, es más o menos he hecho un pequeño resumen de lo que se trata este proyecto de ley, y que en el orden de estas ideas cabe aclarar que si bien la policía adhirió a los decretos emitidos por el Gobierno Nacional y que se encuentra facultada para adoptar las acciones tendientes al cumplimiento efectivo de las normas, resulta conveniente dictar la presente ley no solo que ratifique la adhesión y las medidas para paliar la pandemia, sino también que establezca el régimen sancionatorio administrativo ante su inobservancia dentro del territorio de la provincia. Por esto y por todo lo expresado, pido a los señores senadores que me acompañen con el voto positivo para aprobar este presente proyecto de ley.